contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus autores. Alma de Mujer Internacional Más. Mi nombre es Mercy Díaz. Soy egresada de la Universidad Rafael Andívar, con una licenciatura en Mercadotecnia con énfasis en comercio internacional. Y mi lucha es por una sociedad con inclusión económicamente activa. Soy Sara María Mendoza, ginecóloga y obstetra con una maestría en sexualidad humana, por una familia íntegra, informada y con decisión. Alma de mujer, ¿dónde conquistar? Soy Cristina Cabaleiro, psicóloga licenciada en la Universitat Oberta de Cataluña, Barcelona, con una certificación en coaching como coach profesional por la Federación Internacional. Trabajo en psicología infanto-juvenil por una niñez y juventud con valores, principios y oportunidades. Mujer, si lo pides, yo te entrego la vida. Mujer, te doy todo. Soy Mirza Mendoza, presentadora del programa Alma de Mujer Internacional Más, por una plataforma de comunicación responsable educativa al servicio de la niñez, la juventud, la familia y la sociedad. Bienvenidos. Restaurante La Fuente. A mí me gusta mucho estar aquí, porque la gente cada vez es más feliz. Desayunos, almuerzos ejecutivos, cenas. Y se supera porque aquí la gente es buena, es nice. En Shela, 13 Avenida, frente al Bazar, zona 1. La luna sale guapa y sale llena de amor. Café Restaurante La Fuente. Laboratorio Clínico La Fe. Todo tipo de exámenes para tarjeta de salud. Pruebas de embarazo, heces, orina, hematología completa, pruebas tiroides, diabetes, colesterol, ácido úrico, paquete, prenatal preoperatorio, hepático, diabético, renal, reumático, marcadores tumorales y todo tipo de exámenes de sangre. Servicio a domicilio. Emergencia a las 24 horas. Laboratorio Clínico La Fe. 12 Avenida C-14, esquina opuesta al Ix. Zona 1, Quetzaltenango. Teléfono 7794-3232. Bienvenidos a Clínica de Fisioterapia de licenciada Irma y Dulce Mazariegos. El día de hoy queremos compartir por qué es tan importante tener un tratamiento de fisioterapia. El tratamiento de fisioterapia viene a beneficiarle en la rehabilitación después de haber padecido una parálisis facial, un derrame cerebral, un dolor de espalda, un dolor de nervio ciático, después de una fractura. Fisioterapia mejora la calidad de vida de personas con discapacidad y adultos mayores. Ubíquenos en Centro Clínico María Auxiliadora, primera calle 20-18, zona 3, al teléfono 4029-5381. En Clínica de Fisioterapia somos proveedores de seguros. Visítenos. Somos una institución educativa, evolutiva, organizada y eficaz, generadora de oportunidades. Colegio San Ignacio de Loyola ofrece para este ciclo escolar básico con un área técnica y diversificado con las carreras de Bachillerato en Ciencias y Letras, Bachillerato en Agronomía con pensum de 2 años, Bachillerato Industrial y Perito en Dibujo de Construcción, Bachillerato Industrial y Perito en Electricidad. Octava calle 7-57, zona 1, Quetzaltenango, Guatemala. Teléfono 7765-3233. www.colegiosanignaciodeleloyola.com. Enmarcados Jacobs, enmarcación de fotos, títulos, diplomas, afiches, medallas, pinturas, óleo, acuarela, acrílico, dibujos a lápiz, todo en aluminio, PVC, vidrios para su casa u oficina, cielo falso, vidrios arenados para muebles, rótulos y vitrales. Enmarcados Jacobs, molduras de calidad. Enmarcado profesional, tercera calle, 1320, zona 3, Quetzaltenango, detrás del marcador del estadio Mario Camposeco. Teléfono 7765-0551. enmarcadosjacobs@gmail.com. ¿Qué cuerpazo mamacita rica?
gobierno, mi reina. Tengo derecho a caminar tranquila en la calle. Y yo. Te invitamos a vernos los días domingos a las 18 horas, los días martes a las 17 horas y los días jueves a partir de las 16 horas. Comunícate con nosotros vía teléfono o WhatsApp. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestra fanpage de Facebook, Alma de Mujer Internacional Más. Síganos. Bienvenidos a su programa Alma de Mujer Internacional Más. Hoy con un invitado de lujo. Buenas noches, compañeras, ¿cómo nos encontramos hoy? Buenas noches. Buenas noches. Hola a todas, compañeras. Hola, buenas noches, don Gonzalo. Bienvenido al programa y buenas noches a todos los telespectadores. Hoy vinimos a hablar de corrupción. Traemos un experto en la materia que ahora la doctora Sara María nos lo va a introducir. Yo como psicóloga pues hablaré de lo opuesto a la corrupción. Cuando no nos dejamos corromper tenemos una ética inquebrantable y eso es ser íntegro. Entonces profundizaré un poquito sobre la integridad. Entonces bueno, vamos a ver qué nos depara el programa. Buenas noches, Sarita. Gracias por estar con nosotros, bienvenidos a otro programa más. Acabamos de celebrar el Día Internacional de la Paz, que fue el 21 de septiembre, y el día de hoy pues vamos a estar hablando sobre corrupción. Para eso tenemos como invitado especial al licenciado Gonzalo Funes, a quien le agradecemos su participación. Él es de la Comisión Departamental de Transparencia y Probidad de Quetzaltenango. Licenciado, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Pues muchas gracias por la invitación y estamos acá para poder generar algunas ideas sobre este tema tan importante y que ha sido tan visible en los últimos años en el país, sobre todo por la participación ciudadana que ha ido creciendo afortunadamente. Claro que sí, y es importante hacer esta vinculación, ¿verdad?, de lo que usted mencionaba de la participación ciudadana, puesto que este programa se llama Corrupción y Participación Ciudadana, por la importancia que han tenido los movimientos sociales y esa parte de realizar el cambio drástico contra la corrupción. En este primer segmento pues estaremos abordando qué es la corrupción, él nos estará compartiendo también ejemplos claros y tácitos de cómo se vive la corrupción a diario en nuestro país. También estaremos hablando qué impacto tiene la corrupción a nivel de Estado, a nivel de sociedad y a nivel de ciudadano. Así pues que el tiempo es para usted. Bueno, pues iniciaremos diciendo que la corrupción son todos aquellos procesos, aquellos actos ilegítimos que cometen los funcionarios públicos, los empleados públicos, igualmente con el objetivo de aperarse, de apropiarse de recursos que corresponden generalmente al Estado, que igualmente también son y deben ser de la población. En el 2015, el comisionado de la CICIG hacía énfasis en su estudio de 3 comportamientos que son los más, que se dan más en nuestro país. Uno es la malversación de fondos, y por eso es que hemos visto hoy en día en las noticias, en todos lados, que la malversación de fondos de los funcionarios públicos es el primer lugar en corrupción. Segundo lugar es el fraude y tercer lugar es el abuso de la autoridad. Entonces creo que es importante también platicar de que esta comisión ha tenido una implicación dentro de nuestro país y dentro de los cambios cívicos que se han dado a partir que desde abril del 2016 tira hacia la población toda la información de las aduanas, de todo esto, que a partir de ahí empieza un movimiento cívico mucho más fuerte que el que había antes. Claro que sí, y también pues me gustaría agregar a lo que tú hablabas por tocar el tema de la CICIG, que pues Iván Velázquez también detalla dentro de uno de los informes, y que no es una mentira para los guatemaltecos, que la mayor parte de financiamiento de los partidos políticos proviene de la corrupción y que se conduce a través de los financiamientos privados. Guatemala tiene muchísimas características especiales y que la hacen única, que es multilingüe, multicultural, multiétnica, pero que también tenemos esa parte de ser pluripartidistas. Y esto también viene pues a agudizar aún más la agonía en el tema de corrupción, ¿verdad?, por los favores que se deben dentro del tema de campaña, y que a través de la CICIG pues también se remarca esto como una problemática y lo detallan específicamente, porque hablamos de corrupción en nuestro país, pero sin embargo no se hace la estructura específica para poder puntualizar ciertos factores que vivimos nosotros a diario y que no los debemos tomar como cuestiones normales. Pues yo creo que en estos puntos tan importantes que ustedes han reseñado,
hay algo que hay que aclararle muy bien a la población. Lo que es la malversación de fondos, que tiene que ver con el desvío de fondos que están especificados para con determinado objetivo, para determinadas obras, para determinadas acciones administrativas, y el peculado, que es la apropiación de esos fondos. Son dos situaciones que es fundamental aclarar. Pero también es muy importante decir que la CICIG ha venido a convertirse en la instancia de carácter internacional que ha facilitado precisamente todos estos procesos de los que estábamos ávidos los guatemaltecos, y que por los 36 años de conflicto que se vivieron en este país, que no pueden dejarse a un lado porque son los elementos contextuales por los cuales muchas veces la población no tuvo o no generó su participación activa, precisamente por los procesos de represión del Estado que se llevaron en su momento, pero que es importante decir que a través de esta instancia se genera como mayor confianza a través de esa información, y se da un despertar ciudadano, como se le llamó en su momento a las jornadas de abril y mayo del año pasado, en donde ya se reactiva esa participación más organizada, una participación más espontánea, y que articula inclusive a sectores que históricamente habían estado distanciados por situaciones políticas, ideológicas, etc., en función de recuperar al Estado para el beneficio de la población. Eso es importantísimo. Y también decir que la CICIG, siendo una instancia internacional, y tuvo que ser una instancia internacional por ese apoyo que tiene de muchos países extranjeros, es que también se pueden abrir muchas veces y se puede accesar a esos archivos que permanecían realmente guardados, ocultos, y que con intereses aviesos no se tenía acceso a esto. Y que conjugando con la acción penal, que es lo que le corresponde, y la persecución penal, que es la que le corresponde al Ministerio Público, se genera realmente un dúo institucional que favorece realmente a los intereses de la población, y esto es muy importante. Y una pregunta, licenciado, así para aterrizar con información un poco concreta que les pueda interesar a todos los guatemaltecos, ¿cómo estamos a nivel de corrupción? Echando una mirada atrás, haciendo una visión histórica contemporánea de la historia reciente, ¿ha evolucionado mejor la corrupción? Le hablo de índices y estadísticas, si usted lo tiene, ¿está evolucionando a peor para que haya una conciencia social sobre si estamos caminando hacia mayor transparencia o no? Bueno, esto es un tema realmente muy, muy complejo. De verdad, quisiéramos ser mucho más optimistas, que las cosas hubiesen mejorado. Sí. Pero los entes operativos básicos en la administración del Estado, me refiero a las instancias administrativas del nivel medio hacia abajo, la perspectiva que se tiene, la opinión que se tiene y lo que se sigue generando en corrupción, creo que no ha cambiado en gran parte. Lo que ha sucedido es que se han destapado grandes problemas de corrupción de funcionarios a alto nivel, pero desafortunadamente, y eso es un vox populi y los mismos medios de información de comunicación lo dan a conocer constantemente, ¿qué ha cambiado en las aduanas del país? ¿Qué ha cambiado en los puertos y aeropuertos? ¿Qué ha cambiado en los negocios locales, muchas veces a nivel municipal? Es decir, realmente ¿hasta dónde ha cambiado? Creo que sí, y me atrevo a decir que creo que hay cierto, de repente, temor en función de que algunos funcionarios de nivel medio hacia abajo, pues ahora como que se cuidan un poquito más, y como que hay un poquito de temor por lo que se percibe así. Sí. Pero yo creo que echa la ley, echa la trampa. De alguna manera también se buscan las formas para poder ir burlando estas situaciones, y creo que la corrupción pues seguirá por ahí campeando en la medida que instancias como la CICIG, que se está instalando ahora en Quetzaltenango y que se espera que amplíe su radio de acción, pues se pueda ir alcanzando con el brazo de la justicia aquellos funcionarios y empleados que siguen con estas prácticas que, insisto, le hacen muchísimo daño a la población. Antes de terminar este primer bloque de nuestro programa, quisiera que termináramos pues abordando el tema de cómo es que impacta la corrupción a nuestra sociedad en todos los
en todos los macros, micros que existen y algunos ejemplos que nosotros podamos plantear claramente hoy en el programa para todas las personas que pues comparten a través de este medio de comunicación. Bien, pues al respecto voy a partir de lo más visible últimamente y que le ha tocado vivir drásticamente y cruelmente a la sociedad guatemalteca y especialmente a los más pobres. Es la crisis de los hospitales o la crisis en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en cuanto a la posibilidad de accesar a los medicamentos, porque no se abastece en este sentido. Esto realmente es un golpe muy duro, porque si los hospitales siempre han tenido problemas con esto del abastecimiento, ahora se ha agudizado desde los escándalos de corrupción que se han descubierto a nivel del Ejecutivo, a nivel de los gerentes y de autoridades del ICS, etc. Es decir, se han apropiado de los recursos, los han desviado de tal manera que no han llegado al sistema de salud pública en nuestro país. Y eso es un crimen porque hay personas que inclusive han perdido la vida en los centros hospitalarios precisamente porque no se tienen los insumos. Los médicos, los paramédicos, el personal no cuenta con esos insumos básicos para dar atención. Insisto, es un crimen de lesa humanidad, lesiona la dignidad de la gente, la dignidad de la población más pobre, que son los más pobres y los pobres suman más del 70% en este país. Lamentablemente las personas más pobres de un país son las que resultan pagando más los impuestos, porque las empresas grandes son las que evaden muchas veces los impuestos. Entonces es lamentable saber que las personas que pagan sus impuestos son las menos beneficiadas con los servicios de salud, de educación, como usted bien lo mencionaba, ¿verdad? Así que vamos a un corte comercial y enseguida volvemos. Somos una institución educativa, evolutiva, organizada y eficaz, generadora de oportunidades. Colegio San Ignacio de Loyola ofrece para este ciclo escolar básico con un área técnica y diversificado con las carreras de Bachillerato en Ciencias y Letras, Bachillerato en Agronomía con pensum de 2 años, Bachillerato Industrial y Perito en Dibujo de Construcción, Bachillerato Industrial y Perito en Electricidad. Octava calle 7-57 zona 1 Quetzaltenango, Guatemala. Teléfono 7765-3233. www.colegiosanignaciodeleyola.com. Laboratorio Clínico La Fe. Todo tipo de exámenes para tarjeta de salud. Pruebas de embarazo, heces, orina, hematología completa, pruebas tiroides, diabetes, colesterol, ácido úrico, paquete, prenatal preoperatorio, hepático, diabético, renal, reumático, marcadores tumorales y todo tipo de exámenes de sangre. Servicio a domicilio. Emergencia a las 24 horas. Laboratorio Clínico La Fe. 12 Avenida C-14, esquina opuesta al Ix. Zona 1, Quetzaltenango. Teléfono 7794-3232. Soy la doctora Sara María Mendoza, ginecóloga y obstetra con una maestría en sexualidad humana. Primera calle 20-18, zona 3. Centro Médico María Auxiliadora. Clinic. Teléfono 7765-4824. Hola, buenas tardes. Les saluda el doctor Arturo Sajim, con especialidad en traumatología y ortopedia. Estamos a sus órdenes en el Centro Clínico María Auxiliadora, ofreciéndole los servicios de el tratamiento de lesiones osteomusculares, como por ejemplo fracturas en el fémur, la tibia, lesiones del pie, lesiones congénitas, además de tratamientos con reemplazo articular en aquellos pacientes que tengan lesiones osteoartríticos degenerativos, principalmente en pacientes de la tercera edad, localizados en la primera calle 2018 de la zona 3. Estamos a sus órdenes en el Centro Clínico María Auxiliadora. La Casona, restaurante y eventos en el centro histórico de Quetzaltenango. Sabores únicos de talla mundial, parrilladas, filetes, platos fuertes, postres y cenas inolvidables. Reapertura de La Casona.
Restaurante y eventos. Nos renovamos para ti. Parqueo exclusivo. Capacidad para 300 personas. Sala VIP. Domingos, marimba en vivo. 12 Avenida 326 Zona 1, Cuesta de San Nicolás. Información y reservaciones al 7761-3013. ¿Quieres saber por qué la psicología es importante? Observe los casos que le presentamos a continuación. Asumir. ¿Crees saber lo que los demás piensan de ti y eso te condiciona para relacionarte con ellos? Deberes e imposiciones. ¿Sientes que cargas con obligaciones e imposiciones que no son tuyas y provienen de tu cultura? Idealización. ¿Idealizas tus aspiraciones a tal punto que se vuelven inalcanzables y reales y te frustran? Sobregeneralización. ¿Utilizas frases como nadie me va a querer nunca? Siempre me pasa lo mismo. Nunca lo conseguiré. Catastrofismo. ¿Haces una tormenta en un vaso de agua? Acuda al psicólogo si es necesario, busque ayuda cuando las situaciones le sobrepasen y recuerde, trabaje su mente y estará mejorando su vida. Te invitamos a vernos los días domingos a las 18 horas, los días martes a las 17 horas y los días jueves a partir de las 16 horas. Comunícate con nosotros vía teléfono o WhatsApp. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestra fanpage de Facebook, Alma de Mujer Internacional Más. Síganos. La corrupción ha sido por años uno de los temas que más se le critica a los gobiernos y a las administraciones públicas en todos los países del mundo, especialmente en países con las características que tiene Guatemala, que presenta esa parte de desarrollo en el tema de democracia. La corrupción la debemos prevenir a través de la participación ciudadana desde nuestros hogares, desde nuestros trabajos. Pero para poder prevenir el tema de corrupción debemos conocer las causas. Y para eso, licenciado Gonzalo Funes, pues tendrá bien compartir en este segmento esta parte tan especial de las causas de la corrupción. Bueno, pues muy claramente sabemos que la corrupción es multicausal, pero en este caso haré énfasis en dos elementos o dos enfoques fundamentales: lo que es la corrupción endógena, o sea, a lo interno, a la conciencia del ser humano en sus acciones, y que tiene que ver con la carencia de una conciencia social, con la falta de una educación o una cultura de compromiso ante la sociedad. También los paradigmas distorsionados y negativos que muchas veces se manejan en el sentido que el que no es corrupto no es listo, o es muy listo el que es corrupto y roba. Entonces este es un elemento fundamental que muchas veces también está haciendo mucho daño y tiene mucho impacto en la gente, porque desafortunadamente se valora al ser humano por lo que tiene y no por lo que es. Eso es importantísimo. También la percepción sesgada del grado de corrupción presente, o sea que hay mucha corrupción, entonces yo también puedo ser corrupto, no hay problema. Entonces eso como que está distorsionando todo este proceso de participación en la administración pública. Y también la infravaloración de la posibilidad de ser descubierto, o sea que como hay impunidad, entonces no nos descubren y en algún momento decimos, pues entonces podemos ser corruptos porque no nos van a descubrir. Esos son algunos elementos hacia lo interno. Y hacia lo externo, pues está la impunidad efectiva en los actos de corrupción, o sea, esa impunidad que hace que no se castigue a los corruptos, corporativismo partidista, que también es un problema, porque los partidos políticos también han atrofiado todos estos procesos de la corrupción. Modelos sociales que transmiten una falta de valores en la sociedad, y ahí tiene que ver también el papel del Estado desde la familia, desde la educación, desde el mismo contexto. También el excesivo poder discrecional del funcionario público. Este es un problema serio en nuestro país, porque los funcionarios públicos se les da todo el poder para que hagan y deshagan y no hay controles sobre los mismos, mucho menos una supervisión adecuada desde el mismo Estado. Es decir, estos serían los elementos básicos. También se tiene
como una premisa los salarios demasiado bajos, aunque esto sí es muy discutible, porque eso de los salarios es un problema muy serio, porque no puede ser que porque alguien tenga algún salario bajo, entonces tiene que argumentar que hay que ser corrupto porque no estoy ganando bien. Eso riñe con los principios y valores éticos y morales del ser humano. Yo creo que los salarios en este sentido, pues desde luego que sí afectan la economía de un hogar, desde luego que hay muchas necesidades, pero no podemos argumentar que porque no tenemos un salario digno, pues vamos a robar, vamos a ser corruptos, vamos a apearnos de los recursos del pueblo. Eso pues no es válido desde ningún punto de vista. Hay que tomar en cuenta también que muchas veces se justifican precisamente en los salarios el horario que las instituciones públicas manejan, ¿verdad? Pero se supone que por eso se ha estudiado antes y se ha hecho un perfil y se ha llegado a un acuerdo, pues, de lo que podrían ganar, ¿verdad? Hay jornadas que salen a las 4 o 3 de la tarde, o sea, bien pueden conseguir otro tipo de trabajo, ¿verdad? Pero eso ya es criterio de cada quien. A mí me gustaría compartirles algo también siguiendo en esta misma línea, que hay varios mitos sobre la corrupción y lamentablemente los adoptamos como muy nuestros y como muy, como que muy nuestros, más que todo muy nuestros. Uno de todos sería que muchas veces oímos a las personas decir que la corrupción es inevitable. ¿Por qué? Porque es útil para agilizar cualquier trámite, en cualquier institución, en cualquier empresa pública o privada. Número 2, nos facilita el tener que cumplir con algunos requisitos que son engorrosos o nos quitan tiempo. Que por factor tiempo mejor le doy X cantidad a fulano tal y él me arregla el problema, ¿verdad? Y número 3, que nos saca de problemas con la autoridad. Lamentablemente pues estos son mitos, ¿verdad? Que hemos adaptado muy propios y que los hemos agudizado en nuestra sociedad, y por esto es que este mal pues no se puede erradicar. No sé qué piensa usted. Pues en este sentido es muy importante tener claro que es tan corrupto el que pide y recibe como el que da. O sea, aquí tenemos que estar, hay un problema de valores que se ha venido degradando paulatinamente en nuestra sociedad, y es que también paralelamente ahí se complican las cosas administrativamente en el Estado, porque muchas veces para ir a pagar una multa, para ir a hacer una gestión en ese nivel por una infracción, etcétera, o por un trámite, es engorroso. Entonces las personas tienen como argumento, bueno, ahí es muy problemático, ahí va a tardar mucho, entonces mejor me voy por la más fácil, doy unos centavos, doy plata aquí, doy unos cuantos quetzales o una buena cantidad de quetzales, depende de las circunstancias, y entonces todo se arregla. Entonces hay por ahí alguna situación en son de broma que se dice, ¿cómo quieren los trámites? Le pregunta un empleado público a un ciudadano que está por hacer un trámite en sus oficinas, y dice, ¿con la R de rapidito o con la D de despacito o con la T de tortuguita? Entonces, es decir, dependiendo de esas circunstancias, así es como se van generando los procesos de corrupción. Entonces, para facilitar los trámites y agilizarlos, mejor damos plata. Pero eso lo que está haciendo es denigrando realmente a toda nuestra sociedad, la está desvalorizando y sobre todo nos está metiendo en un problema social gravísimo, porque esta sociedad va para atrás en los procesos de corrupción, y los más golpeados siempre van a ser los más pobres, porque los servicios, la obra pública de calidad no va a llegar a donde tiene que llegar. Precisamente la plata se queda en los bolsillos de los funcionarios y empleados públicos, y las obras que se pueden ir haciendo se van a hacer de mala calidad. Por eso es que es buen negocio la infraestructura en este país, las carreteras, las calles, los adoquinamientos, las pavimentaciones, los drenajes, los sistemas de agua. ¿Por qué? Porque pues si se hace mal una carretera hay que hacerla mal, se pone de primera categoría pero se hace de cuarta o quinta categoría. En menos de un año ya la carretera está mal y hay que volver nuevamente a generar otro negocio en función de apearse de los recursos del Estado.
Entonces yo creo que eso no es válido y debemos de luchar contra ese flagelo si queremos un país distinto y verdaderamente democrático, en donde los más beneficiados sean los más pobres, los que han estado excluidos históricamente de los procesos de desarrollo en este país. Creo que sí, bastante interesante lo que usted nos comparte, y creo que es un momento bien oportuno para robar un poco de tiempo de este segmento y hacer una autocrítica como ciudadanos. ¿Por qué razón? Porque como ciudadanos siempre hemos encuadrado al político en el tema siempre de ser corrupto, de ser una mala persona, de que no tiene principios, de que no tiene valores y que está en una vitrina social en la cual nosotros podemos criticar, juzgar y pues tener esas críticas hasta cierto punto destructivas para nuestros políticos. Pero en Guatemala alrededor del 20% de negocios, 20-25% de los negocios están registrados. Quiere decir que están cumpliendo con sus impuestos y el otro 75% no lo hace. Cuando nosotros hablamos de políticos tenemos la idea de esa persona que mete la mano entre la caja del dinero, pero tan culpable es el que mete la mano a la caja del dinero como nosotros, como ciudadanos que estamos obligados a poner dinero en esa caja para el funcionamiento de nuestra salud, para tener una mejor calidad de vida. Mercy hacía la pregunta si hay una solución para la corrupción en el tema administrativo público. Sí existe, y es a través de los gobiernos abiertos, que no es más que ese espacio en común de participación de la administración pública, del gobernante y de los ciudadanos. Crear plataformas electrónicas que puedan generar un proceso administrativo ininterrumpido y que nos dé el principio de seguridad como ciudadanos de que no se van a alterar los procesos. A esto es a lo que le tiene que apuntar a Guatemala. ¿Tenemos la capacidad? Sí, tenemos la capacidad. Al regresar estaremos abordando un poquito más acerca de los temas de marcos legales, porque es obligación como ciudadanos conocer nuestras leyes para ponerlas en práctica. Te invitamos a vernos los días domingos a las 18 horas, los días martes a las 17 horas y los días jueves a partir de las 16 horas. Comunícate con nosotros vía teléfono o WhatsApp. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestra fanpage de Facebook, Alma de Mujer Internacional Más. Síganos. Somos una institución educativa, evolutiva, organizada y eficaz, generadora de oportunidades. Colegio San Ignacio de Loyola ofrece para este ciclo escolar básico con un área técnica y diversificado con las carreras de Bachillerato en Ciencias y Letras, Bachillerato en Agronomía con pensum de 2 años, Bachillerato Industrial y Perito en Dibujo de Construcción, Bachillerato Industrial y Perito en Electricidad. Octava calle 7-57 zona 1 Quetzaltenango, Guatemala. Teléfono 7765-3233. www.colegiosanignaciodeleloyola.com. Laboratorio Clínico La Fe. Todo tipo de exámenes para tarjeta de salud. Pruebas de embarazo, heces, orina, hematología completa, pruebas tiroides, diabetes, colesterol, ácido úrico, paquete, prenatal preoperatorio, hepático, diabético, renal, reumático, marcadores tumorales y todo tipo de exámenes de sangre. Servicio a domicilio. Emergencia a las 24 horas. Laboratorio Clínico La Fe. 12 Avenida C-14, esquina opuesta al Ix. Zona 1, Quetzaltenango. Teléfono 7794-3232. Salón Metamorfosis. Manos delicadas que transforman tu personalidad. Decoración de uñas profesional. Cortes de cabello para damas, caballeros y niños. Colorimetría, manicure y pedicure. Para eventos, peinados y maquillaje. Para verte bella y radiante. Salón Metamorfosis. 14 Avenida A 039 Zona 3. Contamos con servicio de masajes. Ahora, enfrente abrimos nuestra tienda Metamorfosis, donde encontrarás todo tipo de artículos de higiene personal. 14 Avenida A 034 Zona 3. Salón Metamorfosis. Hola, buenas tardes. Les saluda el doctor Arturo Sajim, con especialidad en traumatología y ortopedia. Estamos a sus órdenes en el Centro Clínico María Auxiliadora, ofreciéndole los servicios de el tratamiento de lesiones osteomusculares, como por ejemplo fracturas en el fémur, la tibia, lesiones del pie, lesiones congénitas, además de tratamientos como reemplazo articular en aquellos pacientes que tengan lesiones osteoartríticos degenerativos, principalmente en pacientes de la tercera edad.
localizados en la primera calle 2018 de la zona 3. Estamos a sus órdenes en el Centro Clínico María Auxiliadora. La Casona, restaurante y eventos en el centro histórico de Quetzaltenango. Sabores únicos de talla mundial, parrilladas, filetes, platos fuertes, postres y cenas inolvidables. Reapertura de La Casona, restaurante y eventos. Nos renovamos para ti. Parqueo exclusivo, capacidad para 300 personas. Sala VIP, domingos, marimba en vivo. 12 Avenida 326 Zona 1, Cuesta de San Nicolás. Información y reservaciones al 7761-3013. ¿Quieres saber por qué la psicología es importante? Observe los casos que le presentamos a continuación. ¿Cómo reaccionarías si tu hijo se va de fiesta con sus amigos y llega más tarde de lo convenido? Opción 1. No le dices nada por temor a que se enoje y te imaginas que va a ser la primera y última vez que lo hará. Opción 2. Te enojas con él, le gritas su falta de responsabilidad y lo golpeas con el cinturón para que sienta tu coraje y no lo vuelva a hacer. Acuda al psicólogo si es necesario, busque ayuda cuando las situaciones le sobrepasen y recuerde, trabaje su mente y estará mejorando su vida. Soy la doctora Sara María Mendoza, ginecóloga y obstetra con una maestría en sexualidad humana. Primera calle 20-18, zona 3. Centro Médico María Auxiliadora. Clinifen. Teléfono 7765-4824. Clinifen. Gracias por continuar en sintonía de este que es su programa Alma de Mujer Internacional Más. Hoy hemos titulado a nuestro programa Corrupción y Participación Ciudadana. Cuando hablamos de participación ciudadana, son todos los mecanismos que pretenden impulsar el desarrollo local y la democracia participativa a través de la integración de la comunidad en el quehacer político. La presión ciudadana tiene el poder de promover cambios que busquen erradicar la corrupción incrustada en el Estado y en las agrupaciones políticas. Pero para que nosotros podamos entender el quehacer, la importancia de la participación ciudadana, abordaremos a través de nuestro invitado especial dos aspectos muy importantes como lo es la impunidad y la transparencia. Bien, pues podemos decir que la impunidad es la inexistencia de hecho o de derecho de responsabilidad penal, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque quienes infringen escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y en caso de ser reconocidos culpables, condena a penas apropiadas, incluso la indemnización del daño causado a sus víctimas. Es decir, la impunidad son todos aquellos hechos que se cometen, en este caso, por actores específicos que trabajan dentro del Estado, en instituciones del Estado, y que en algún momento pues no son castigados, digamos así, y que no llevan ninguna condena de tipo legal por las influencias o por los puestos importantes, entre comillas, que puedan tener, pero que en función de ese tráfico de influencias genera impunidad, o también a través de favores especiales que se puedan generar desde la Administración de Justicia. Lo que es la transparencia es lo opuesto realmente a toda la corrupción. La transparencia son todos aquellos actos en los cuales el funcionario o el empleado público rinde cuentas de sus acciones administrativas dentro del puesto que detenta. En este sentido es importante aclarar que el objetivo primordial de la transparencia es establecer una relación de confianza entre quien pide o exige la transparencia y quien la da, y se opone al concepto de opacidad, o sea, de hacer opacos los procesos administrativos. La transparencia es, pues,
ese proceso importantísimo por el cual la función pública genera confianza en los ciudadanos y ciudadanas de un país, porque se pone a la vista esa acción pública administrativa en los puestos que corresponden, y la población conoce de las actuaciones del funcionario público para que quede totalmente claro que se está actuando de buena fe y no se están apropiando en ningún momento de recursos que corresponden al Estado y a la población. Y entiendo, licenciado, que para colaborar con la transparencia, porque la transparencia se da si el trabajador colabora, si el funcionario colabora, y para ello pues debe tener una cualidad básica, que es con la que yo introducía el programa, que digamos que es la cara bonita, la cara opuesta a la corrupción y al ser corrupto, que es el ser íntegro. La integridad es una cualidad básica de la persona que hoy en día pues, se ha perdido, pero sí que deberíamos recuperarla. Se debe aprender desde la infancia, como todas las cualidades, ¿verdad? Estos funcionarios que ahora están ejerciendo, estas personas que evaden impuestos y no pagan, en un momento dado fueron niños, y si desde pequeños pues, tenemos inculcado el sentido del deber, que es lo que es ser íntegro, actuar haciendo lo correcto, pase lo que pase y sean cuales sean las circunstancias. Es decir, independientemente de que alguien te vea o no te vea, independientemente de que tú salgas ganando o tu interés sea pues, contrapuesto al hacer ese algo correcto, seguir adelante con ello. Eso es la integridad, ser capaz de hacer siempre lo que se debe hacer y lo que es correcto, indiferentemente de si alguien te ve. Por ejemplo, como un ejemplo, cuando uno llega a un trabajo y de repente pues, el resto de compañeros llegan tarde o de repente no ejercen sus funciones, y la persona está en la duda de ¿hago yo lo mismo porque todos han llegado tarde o porque el resto de mis compañeros no están ejerciendo, no están sentados en su mesa trabajando en lo que tienen que hacer? Bueno, una persona íntegra diría sí, lo voy a hacer, indiferentemente de si está mi jefe o si mis compañeros lo hacen o no. Yo sé que es lo correcto, yo sé que es mi deber y por tanto lo hago. ¿Cuál es la parte positiva de eso? ¿Cuál es la ganancia? Una paz y una tranquilidad que luego todos la anhelamos, ¿no? Una paz y una tranquilidad que todos la anhelamos. Entiendo que para ser transparente, pues uno, para colaborar con estos procesos, uno tiene que ser íntegro y no tenerle miedo a la transparencia. ¿Considera que de su entorno, de funcionarios, del entorno de gente con la que se ha manejado, conocen más gente íntegra que no íntegra? ¿Qué opina? Es una opinión personal, un poco de su experiencia. Pues desde nuestra experiencia hemos conocido a personas íntegras y la mayor parte de la población lo es, pero cuando un padre de familia que lo busca un cobrador o lo busca alguna persona que no quiere recibir en algún momento por cualquier causa, pudiese darse la situación de decirle a sus hijos, díganle que no estoy. Desde ese momento se está generando la situación antiética, inmoral, y vamos inculcando situaciones negativas de mentira, de falsedad, de esos antivalores que nos hacen daño, y posteriormente posiblemente vamos cayendo por ese contexto que algunas veces es negativo, en donde nos desenvolvemos por influencias negativas. Igualmente vamos cayendo en esos problemas, en este caso, y el tema central de corrupción. Entonces, es decir, es todo un círculo vicioso que puede irse degenerando, pero en conclusión yo en este punto puedo decir que la mayor parte de los funcionarios y empleados públicos pueden ser realmente y son personas que pueden generar procesos constructivos administrativamente, pero que lamentablemente pues hay algún porcentaje importante que desvía esos procesos sanos, correctos, éticamente bien conducidos para generar esos mismos procesos administrativamente en beneficio de la población. Y en Guatemala pues hemos tenido avances bastante interesantes en el tema de participación ciudadana, puesto que ya se pone en las mesas de discusión cargos efectivos como lo es el gobernador departamental, que se cumple el procedimiento de la participación ciudadana. Sin embargo, se vulnera el proceso a través del presidente pues que está ocupando la silla presidencial en ese momento, pero creo que son dinámicas que construyen ya un mejor porvenir para la ciudadanía en el tema de poder ser parte fundamental de esta toma de decisiones.
Hemos tenido también en Quetzaltenango ejemplos bastante prácticos del tema de participación ciudadana, y lo toco porque esto debe ser una esperanza como ciudadanos de saber que sí tenemos una voz, de saber que sí tenemos representantes. Gonzalo ha sido una persona que ha estado siempre participando dentro de estos grupos y ha sido elegido como representante también de la participación ciudadana, como él lo comentaba, dentro del Tribunal Disciplinario de la Policía Nacional Civil. Estuvo colaborando y fue ubicado en ese lugar a través de este accionar, de esta dinámica que tiene que tener la participación ciudadana. Rápidamente solo quiero leerles algunas leyes para que podamos comprender por qué es importante que nosotros entendamos cómo son de efectivas estas leyes y que es obligación de cada uno de los ciudadanos conocerlas. Tenemos en Guatemala constituida como uno de los marcos más modernos y recientes en el tema jurídico la Ley contra la Delincuencia Organizada. Esta ley lo que tiene por objetivo es crear un marco que permita la persecución adecuada de algunos tipos de delincuencia moderna y organizada. También tenemos otras leyes que podemos mencionarles, como el acceso a la información pública, y que esta ley pues tiene una dinámica bastante interesante en el actual de los gobiernos municipales, ¿verdad? Cuando hablamos de gobiernos macros hablamos del presidente de la República, y cuando hablamos de gobiernos micros hablamos de los gobiernos representativos del lugar donde nosotros residimos. Con esta ley del acceso a la información pública tiene como fin principal facilitar el ejercicio del derecho que tienen las personas a tener acceso a la información. Cuando nosotros hablamos de tener acceso a la información, hablamos de esta parte de la ciudadanía, de pedir la rendición de cuentas de nuestros funcionarios. Es un derecho que nosotros tenemos y es una obligación que ellos tienen. También tenemos la ley contra la corrupción, que esta lo que ha buscado y lo que tipifica y lo que busca sancionar de manera correcta son los delitos relacionados con corrupción y enriquecimiento ilícito. También tenemos en Guatemala la ley de extinción de dominio, que lo que busca es atacar todos los actos corruptos a través de los cuales las personas individuales y jurídicas se enriquecen y obtienen bienes a partir de enriquecimientos que no son adecuados y que son ilícitos. ¿Por qué les comparto estos marcos legales? Porque en Guatemala se ha trabajado en esta parte para darnos herramientas como ciudadanos para poder conformarnos como grupos y poder pedirles a nuestras autoridades esa auditoría social que tiene que ayudar a que Guatemala crezca y que se ejercite en una cancha limpia, enmarcada en temas legales y que nos permita como ciudadanos el derecho de tener una mejor calidad de vida. Es momento de ir a nuestro bloque publicitario. Hola, buenas tardes. Les saluda el doctor Arturo Sajim, con especialidad en traumatología y ortopedia. Estamos a sus órdenes en el Centro Clínico María Auxiliadora, ofreciéndole los servicios de el tratamiento de lesiones osteomusculares, como por ejemplo fracturas en el fémur, la tibia, lesiones del pie, lesiones congénitas, además de tratamientos con reemplazo articular en aquellos pacientes que tengan lesiones osteoartríticos degenerativos, principalmente en pacientes de la tercera edad, localizados en la primera calle 2018 de la zona 3. Estamos a sus órdenes en el Centro Clínico María Auxiliadora. Bienvenidos a Clínica de Fisioterapia de licenciada Irma y Dulce Mazariegos. El día de hoy queremos compartir por qué es tan importante tener un tratamiento de fisioterapia. El tratamiento de fisioterapia viene a beneficiarle en la rehabilitación después de haber padecido una parálisis facial, un derrame cerebral, un dolor de espalda, un dolor de nervio ciático, después de una fractura. Fisioterapia mejora la calidad de vida de personas con discapacidad y adultos mayores. Ubíquenos en Centro Clínico María Auxiliadora, primera calle 20-18, zona 3, al teléfono 4029-5381. En Clínica de Fisioterapia somos proveedores de seguros. Visítenos.
Enmarcados Jacobs, enmarcación de fotos, títulos, diplomas, afiches, medallas, pinturas, óleo, acuarela, acrílico, dibujos a lápiz, todo en aluminio, PVC, vidrios para su casa u oficina, cielo falso, vidrios arenados para muebles, rótulos y vitrales. Enmarcados Jacobs, molduras de calidad. Enmarcado profesional, Tercera Calle, 1320 Zona 3, Quetzaltenango, detrás del marcador del estadio Mario Camposeco. Teléfono 7765-0551. enmarcadosjacobs@gmail.com. Café Restaurante La Fuente. A mí me gusta mucho estar aquí, porque la gente cada vez es más feliz. Desayunos, almuerzos ejecutivos, cenas. Y se supera porque aquí la gente es buena, es nice. En Shela, 13 Avenida, frente al Mazar, Zona 1. La luna sale guapa y sale llena de amor. Café Restaurante La Fuente. Gracias por seguir en sintonía de su programa Alma de Mujer Internacional Más. En este último bloque lo hemos optado para nuestras conclusiones. En lo personal, yo les quiero dejar algo de cómo nos afecta la corrupción desde el lado económico, desde el ambiente económico. Se dice que el crecimiento económico de un país se afecta directamente desde la corrupción con las ganancias y la competitividad que éste tenga. Cuando un país es económicamente activo, se dan muchos problemas de corrupción desde que entra el producto en las fronteras de nuestro país, en las aduanas, en el pago de impuestos. Todo esto lo terminamos pagando nosotros como consumidores finales. ¿Por qué? Porque al precio se le suman todos los actos de corrupción que han venido desde arriba, desde que ingresa el producto a nuestro país, y lamentablemente esto nos perjudica económicamente a nuestras familias. Perjudica en todos los sentidos, el ámbito familiar, el ámbito económico a nivel micro y macro de un país, y sobre todo pues personalmente, ¿verdad? Esto es lo que yo les puedo concluir. Bueno, pues ahorita fuera de cámaras estamos hablando con el licenciado de algo que él va a profundizar más, que es cómo la corrupción se da también, por ejemplo, en el ámbito de algunas organizaciones sin ánimo de lucro y en cualquier otra institución en la que uno pueda corromperse. ¿Por qué? Porque olvida el interés común y adelanta y antepone el interés propio. Esa es la base para empezar a ser íntegro, y eso es lo que debemos, pues como padres y como educadores, empezar a inculcar a los niños, a los jóvenes, aprender a no adelantar y anteponer mi interés, siempre velar por el interés colectivo de una mayoría. Y luego por otro lado hay que tener la capacidad de no ser impulsivo y pensar con objetividad, siempre con un criterio de justicia. No voy a hacer lo que yo no quisiera que a mí me hicieran. Eso es tener un criterio justo. O sea, yo doy y yo voy a dar igual que los demás están dando, y yo no voy a hacer lo que yo no quiero recibir. Hay que diferenciar también entre ser leal y ser incondicional. Ser leal es apoyar a una persona ayudándole a mejorar, y eso implica saber demostrarle y decirle sus errores y no esconderlos. Y ser incondicional es porque hay un vínculo afectivo con alguien, no soy capaz de ayudarle a cambiar y mejorar y poner encima de la mesa los errores que esa persona ejerce. Entonces hay que ser capaz de ser leal, pero no ser incondicional. De esta forma estamos ayudando a que todos seamos íntegros. Cuando nosotros hablamos de corrupción, hemos oído constantemente este término en televisión, en radio, a través de las redes sociales de un año para acá. Y eso fue desde abril del 2015, cuando la CICIG pone a plena luz lo que nuestros grandes gobernantes estaban haciendo. Y este fue un punto de partida para que la participación ciudadana empezara a crecer dentro de nuestro país, con movimientos cívicos, con grandes manifestaciones pacíficas que se hicieron. Yo, como ciudadana guatemalteca, dije presente, sin embargo me quedé corta. ¿Y por qué razón, compañeras? Porque participación ciudadana significa manifestarse en contra de algo que uno no está de acuerdo, uno. Segundo lugar, se trata de hacer propuestas, se trata de entregar proyectos de ley, se trata de manifestarse a través de una ley, no simplemente ser parte de una masa que mueve
el hecho de caminar hacia X lugar, sino se trata que uno apoye las leyes que están cambiando en nuestro país. La participación ciudadana es el camino, en mi punto de vista, correcto para que este proceso anticorrupción se vaya dando. La corrupción es una cultura en la cual nosotros estamos viviendo, por eso se nos hace tan fácil pagar sobornos, por eso si nos para la policía decimos le pago y me voy, si hago un choque, cualquier cosa y yo sé que estoy en delito, trato de solucionarlo con dinero corrompiéndome desde el inicio. Sin embargo, si empiezo a participar activamente me voy a dar cuenta que los valores de una sociedad son diferentes a los que normalmente vivo, y llamo a la atención lo que el licenciado decía, valores. Los valores transforman comunidades. Los cambios simples de personalidad no transforman comunidades, son los valores de una sociedad. Entonces, invitarlo a usted como padre de familia, invitarlo a usted si usted es proveedor de servicios de salud, invitarlo a usted si usted tiene un cargo público, a tratar de construirse a partir de hoy con ejercicios de integridad. ¿Y cuáles son los ejercicios de integridad? Aquellos donde usted pueda mostrar su trabajo libremente, que pueda ser fiscalizado por la sociedad sin temor a esconder. Y es lo que está sucediendo en nuestro país ahora, que está saliendo a luz un montón de cosas que todos asumíamos que pasaba, sin embargo nadie las sacaba a luz. Entonces es importante que tengamos una participación ciudadana activa, no simplemente espectadores, y pues esa sería mi invitación, participar dentro de los cambios políticos de nuestro país, porque si no hay personas que se dediquen también a meterse a cargos públicos y políticos con integridad, nunca va a cambiar el país. Estamos diciendo los políticos son corruptos, estamos diciendo los políticos están robando, pero ¿cuántas de esas personas íntegras están poniendo su nombre en juego para poder transformar nuestro país? Esa sería la pregunta. Y si nosotros empezamos a participar en estos movimientos es porque creemos en Guatemala, porque creemos en el talento, porque creemos en esas personas íntegras que el licenciado nos había dicho con anterioridad. Pues bueno, yo creo que para finalizar acá mi participación, agradeciendo esta invitación al programa, es que realmente la corrupción es un flagelo que nos afecta a todos y que desde la familia debemos de sembrar integridad, porque no olvidemos que lo que sembramos cosechamos. Si queremos un país distinto, tenemos que sembrar integridad, honestidad en nuestros actos, en nuestras acciones, desde la familia, y exigir que la función pública realmente sea transparente para beneficio realmente de este país que tanto lo necesita, para beneficio de los más excluidos y los más pobres, que esto ha sido histórico, y que tenemos derechos desde la Constitución Política de la República, desde la Ley de Libre Acceso a la Información, de estar bien informados, de estar bien enterados del accionar de los funcionarios y empleados públicos, y que estos también tienen la obligación de rendirle cuentas a la población, porque al final, como se ha dicho desde las jornadas de abril y mayo del año pasado, ellos son nuestros empleados. Cuando uno está en función pública, uno es empleado del pueblo que paga sus impuestos para que uno reciba un salario, para que uno reciba realmente ese salario con el cual uno sostiene y mantiene a su familia. Entonces hay que hacerlo con dignidad, con honestidad, y cambiar desde nuestras acciones de este país. Y concluyo diciendo que los grandes cambios se generan desde las acciones individuales de la gente. Es decir, si queremos cambiar este país, tenemos que comenzar con nosotros mismos. Ser honrados, ser honestos, no prestarnos a ningún tipo de acción que nos avergüence a nosotros y a nuestra familia. Cuando estamos haciendo y actuando corruptamente, aparte de ser inmorales y antiéticos, nos corremos el riesgo de avergonzar a nuestra familia. Si nos descubren, es una vergüenza para la familia y para la sociedad. Entonces yo creo que debemos de ser íntegros, y yo les agradezco mucho el espacio que nos han generado acá para dar a conocer nuestras ideas, nuestros pensamientos, con un pequeño aporte para que este país verdaderamente cambie como hemos soñado. Claro que sí, muchísimas gracias pues al licenciado Gonzalo Funes, que nos acompañó hoy, y a nuestras profesionales. El ideal de un buen gobierno que permita limitar drásticamente la posibilidad de corrupción es difícil, pero para asegurar un desarrollo sostenible como país y como ciudadanos, las acciones se deben tomar hacia ese ideal, con el objetivo de convertirlo en una realidad
para que vivamos liberados de la corrupción y todos tengamos una mejor calidad de vida. Este ha sido su programa Alma de Mujer Internacional Más. Somos un género, somos mujeres. Alma de Mujer Internacional Más. Alma de mujer, trozos de verdad, ansias de saber, ganas de volar. Alma de mujer, donde conquistar una parte de pasión, otra parte ingenuidad. Alma de mujer. Alma de Mujer Internacional Más. somos un género, somos mujeres. Por una plataforma de comunicación responsable, educativa, al servicio de la niñez, la juventud, la familia y la sociedad. Mujer, si lo pides, yo te entrego la vida. Mujer, te doy todo si la vida me das. Gracias por su compañía.